En el día de hoy vamos a continuar nuestra trayectoria hablando acerca del misterio de la imparcialidad de Dios, y hoy es el número 5. Seguiremos hablando de esto por un tiempo más porque hay muchas cosas que se conectan a este proceso y quisiéramos compartir lo más que se pueda en las próximas semanas y quizás meses, dependiendo cómo el Señor nos dirija. Yo quisiera leer dos versículos que los hemos leído anteriormente, pero que los quiero leer otra vez hoy, y que creo que va a ser, un versículo que se encuentra en Deuteronomio 16, 19, y queremos compartir ese texto con ustedes rapidito. Deuteronomio 16, 19 dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos concedes en el día de hoy, y pedimos que bendigas esta tu palabra y que cada uno de nosotros, Señor, pueda presentarse delante de ti en comunión, sabiendo que solamente en ti podemos encontrar paz y victoria. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Fíjense cómo ese texto menciona. Estamos aquí hablando del libro de Deuteronomio, escrito por Moisés durante el tiempo de la ley, y menciona algo bien interesante. Hay tres cosas que se mencionan acá. Tres cosas que se mencionan en este pasaje. Lo primero que dice es: no tuerzas el derecho. O sea, no perviertas la justicia. No dañes la justicia. ¿Cómo se daña la justicia? La justicia se daña cuando nosotros hacemos juicios prejuiciales a favor del culpable o hacemos juicios prejuiciales en contra del inocente. Cuando defendemos al culpable y tratamos de liberar al culpable y de honrar al culpable, estamos pervirtiendo la justicia. Pero cuando tratamos de encarcelar o de enjuiciar al inocente, también estamos pervirtiendo la justicia. La justicia de Dios es imparcial. Por lo tanto, lo único que debemos hacer es que el culpable debe de recibir, cualquiera que sea, el pago justo por su culpabilidad. Y el inocente no debe de pagar por los daños o por la maldad de el que ha cometido maldad. El inocente debe ser descubierto inocente y debe de ser dejado libre cuando es inocente. La justicia de Dios requiere que nosotros no tomemos el lado de la persona que es culpable, ni nos vayamos en contra de la persona que es inocente. Cuando eso ocurre, hay perversión de justicia. Hay perversión de justicia. Y ustedes saben que ha ocurrido casos donde personas han cometido crímenes y todo el mundo sabe que esa persona cometió el crimen. Y con todo y con eso, la persona queda libre. Y ha habido casos de personas que fueron inocentes y que se trató de probar su inocencia. Y se descubrió 20 años después de estar en la cárcel que la persona era inocente. Eso es una perversión de la justicia en ambos casos. Y dice el mandamiento: no tuerzas o no perviertas la justicia. La segunda cosa que nos dice Moisés es la siguiente. Dice: no hagas acepción de personas. No hagas acepción de personas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros no podemos, cuando llega el momento de hacer justicia, no podemos tener preferencias por las personas. El texto no dice qué clase de personas son. El texto dice: no hagas acepción de personas independientemente de quién esas personas sean. En otras palabras, si un puertorriqueño comete un crimen y viene a mi corte, yo no lo voy a dejar libre porque es puertorriqueño.
Si viene a mi corte y yo soy un juez que hace justicia de acuerdo al carácter de Dios, esa persona, si cometió un crimen, debe de pagar por su crimen. Y si una persona que no es de Puerto Rico viene a la corte y es inocente, yo no voy a sentenciar a esa persona a una sentencia cuando yo sé que la persona es inocente, sencillamente porque no pertenece a mi grupo. Quiere decir que el no hacer acepción de personas incluye, no podemos tener preferencias por los pobres ni por los ricos, por los que están acomodados socialmente y por los que no están, por los que son de un color o de otro color, por los que son de una nación o de otra nación. No podemos tener prejuicios en contra de las personas porque ni Dios hace acepción de personas, ni nosotros tampoco podemos hacerlo. El culpable pagará por su culpa y el inocente no pagará por la culpa del culpable. No harás acepción de personas. Y lo tercero que dice es no tomes soborno. Fíjese qué interesante. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas ni tomes soborno. Y aquí también se tuerce la justicia con el soborno. Y es el único de los tres que se menciona en este pasaje al que Moisés le añade una descripción. Mira lo que dice. Porque el que toma el soborno o el soborno ciega, oigan esto hermanos, ciega los ojos de los sabios. Quiere decir que una persona que es sabia, que es inteligente, que es espiritual, que no tuerce el derecho, que no hace acepción de personas, si acepta dinero en un caso, aún a esa persona sabia supuestamente, sus ojos se van a cegar. Y cuando los ojos espirituales se ciegan, se tuerce el derecho. No solamente eso, sino que pervierte la palabra de los justos. Ustedes han oído la frase en inglés que dice follow the money, sigue el dinero. Porque el dinero corrompe, cega a la persona, pervierte a la persona. Y las gentes que aceptan dinero están dispuestos a hacer barbaridades por el dinero. Barbaridades por el dinero. Injusticias de todas clases. Y Moisés nos da un aviso y nos dice: la imparcialidad de Dios no permite este tipo de acción en nosotros. Y eso aplica a toda la situación de la vida. Pero uno de los problemas que estamos teniendo en los Estados Unidos hoy y quizás en el resto del mundo es que por alguna razón la gente se ha llegado a convencer, o alguna gente, incluyendo algunos cristianos, se han llegado a convencer de que si nosotros vamos a alcanzar justicia, la vamos a alcanzar a través del poder del gobierno. No sabiendo que los gobiernos funcionan para mantener su propio poder y muchos de ellos ya han tomado soborno y están corrompiendo la justicia. Si vamos a tener justicia, si vamos a tener imparcialidad, solamente la vamos a conseguir cuando aceptamos los principios del evangelio. Porque ¿qué hacen los gobiernos? ¿Qué hacen los gobiernos? Pónganse a pensar. ¿Ustedes se acuerdan de la historia cuando Daniel estaba en Babilonia? Habían 3 amigos que estaban con Daniel también. ¿Se acuerdan de esa historia? Y el rey Nabucodonosor hace una estatua de oro, una imagen de oro. Y hace esa estatua de oro, y cuando está terminada, tenía también un horno ardiente. Y entonces el rey dice: todo el mundo en Babilonia tiene que adorar la estatua que yo he establecido. Todo el mundo en Babilonia tiene que adorar la estatua que yo he establecido. Y aquel que no adore la estatua será echado en el horno de fuego ardiente. Porque Nabucodonosor, que era el rey, que representaba el gobierno, que representaba el poder político y el poder militar, había determinado que todo el mundo tenía que arrodillarse a la estatua que él había establecido. Y el que no se someta a la estatua va a ser sacrificado en el horno de fuego. Oiga hermanos, ese caso de Nabucodonosor no es único de Nabucodonosor.
los gobiernos en el mundo hasta el día de hoy todavía establecen estatuas en las cuales ellos demandan que nosotros como hijos de Dios nos arrodillemos ante ellas. Hasta el día de hoy. Cuando el gobierno de los Estados Unidos dice que nosotros no podemos reunirnos porque el virus nos va a matar a todos, esa es una estatua. Le está prohibiendo a la iglesia reunirse para adorar. Esa es una estatua de oro. Y nosotros a veces nos sometemos a la estatua de oro. No es que seamos irresponsables, no es que tomemos riesgos innecesarios, pero cuando se establece como algo que va a castigar o a enjuiciar la iglesia, y la iglesia accede a la demanda del rey Nabucodonosor, nos estamos arrodillando ante la estatua de oro. Y después decimos, ¿cómo es posible que el Señor no nos bendiga, o que el Señor no nos proteja, o que el Señor no nos guíe, o que tengamos dificultades? Y es que estamos arrodillados ante la estatua. Pero ¿qué hicieron los 3 jóvenes hebreos? Le dijeron a Nabucodonosor: si tú quieres tirarnos al horno de fuego, puedes hacerlo, pero nosotros no nos arrodillaremos y no adoraremos tu estatua, oh rey. Vamos a aceptar las leyes que son buenas. Vamos a someternos a el distanciamiento social. Vamos a usar la máscara cuando vamos ahora a Walmart. Pero no nos vamos a arrodillar ante tu estatua. No sé si me están siguiendo. Es muy diferente aceptar lo que es justo a aceptar lo que es injusto. En California, por ejemplo, a las iglesias les están cortando la electricidad y el agua para que no vayan a la iglesia. Y las iglesias se arrodillan ante la estatua, porque se establece que se puede protestar en las calles, se puede ir a las tiendas, se puede comer en los lugares públicos, pero a la iglesia no se puede ir, porque el único sitio donde el virus está es en la iglesia. En el resto del mundo no está. Y nos arrodillamos ante la estatua, porque perdemos el sentido de lo que Dios nos ha dicho. En una ocasión los discípulos se encontraron siendo amenazados por los fariseos, y los fariseos le dijeron, o los líderes religiosos del tiempo, le dijeron a los discípulos: lo único que queremos es que no sigan predicando y adorando a ese Dios. Y ellos le dijeron: nosotros tenemos que obedecer a Dios primero y no al hombre. Obedecer primero a Dios y no al hombre. Y nosotros los cristianos tenemos que en algún momento ponernos de pie y decir: vamos a obedecer las leyes que son justas, las leyes que son beneficiosas, pero aquello que nos separa de Dios, aquello que rompe nuestra comunión con Dios, aquello que nos roba de nuestro derecho divino de adoración, eso no lo vamos a hacer. Hay riesgo en eso. Hay riesgo en eso. Pero la idea es que en algún momento tenemos que levantarnos y decir: estamos con la justicia, pero no vamos a participar de la injusticia. Quiero decir algo. Si ustedes estudian la historia del mundo, usted va a encontrar que solamente en los lugares donde la ética judeo-cristiana ha sido adoptada puede encontrar justicia, paz y prosperidad. El resto del mundo está en guerra, en violencia, porque la vida humana no tiene ninguna clase de valor. Ustedes han oído la frase que nosotros creemos en la santidad de la vida humana. The sanctity of human life. Ustedes han oído esa frase, la santidad de la vida humana. Usted sabe dónde único eso se dice y ocurre. Es en lugares, en países donde la ética judeo-cristiana funciona. En el resto del mundo, la santidad de la vida humana no vale nada. Si nosotros vamos a tener paz, si vamos a tener justicia y vamos a tener prosperidad, tenemos que adoptar el mensaje que proviene del carácter de Dios. Aparte de eso, no lo hay. Busque el mundo. Mire, ayer, sábado, un joven de 27 años fue ejecutado en Irán. ¿Cuál fue su crimen? Su crimen fue que él participó en una demostración pública en contra del gobierno. Hace un mes.
hace un mes participa en una demostración pública en contra del gobierno, lo arrestan, un mes después había sido ejecutado. Lo sentencian a muerte y en menos de un mes ha sido ejecutado. Y hermanos, eso ocurre en Irán. ¿Por qué? La vida no vale nada. Él no cometió ninguna clase de crimen violento. No se cometió ningún crimen violento. Pero la vida de él no vale nada. Cientos de líderes mundiales, porque este muchacho era un luchador de lucha olímpica. Había representado a Irán mundialmente. Era reconocido. La gente entendía que él no era un hombre violento, sino que era un atleta. Pero eso tampoco importó para Irán. Eso tampoco importó para los que estaban a cargo del poder, porque ellos habían establecido su estatua y aquel que no se someta a la estatua será echado en el horno de fuego. Y ahí lo ejecutaron. No hay sitio en el mundo donde la justicia de Dios se pueda ver más que en aquellos lugares donde la ética cristiana funciona. Amén. Los Estados Unidos fue establecido hace muchos años. Estados Unidos fue establecido con la Declaración de la Independencia. Con la Declaración de la Independencia dice que todos los seres humanos son creados iguales. Todos los hombres son creados iguales. Esa es una declaración que fue cierta en aquel tiempo y lo es cierta hoy. Esa declaración es cierta porque es bíblica. Dios nos creó a su imagen y semejanza. No es cierta porque los que escribieron la Declaración de Independencia la escribieron. Es cierta porque ellos la sacaron de la Biblia. En otras palabras, cuando ellos la sacan de la Biblia, dicen: nosotros queremos establecer la ética judeo-cristiana para que funcione dentro de nuestra nación. No eran hombres perfectos, cometieron sus errores, hicieron sus barbaridades. ¿Cuántos crímenes pudieron haber hecho? No importa. La idea es que se establece un principio donde nosotros podemos fundamentar nuestra vida, nuestro gobierno, y se hace un principio donde la dignidad humana es respetada. No vamos a adorar la estatua de la Declaración de la Independencia, pero tenemos que reconocer que la ética judeo-cristiana fue establecida como el fundamento del sistema. La razón que yo les hago esto es no para que nos vayamos para la Declaración de la Independencia. La razón que yo les digo esto es que nosotros tenemos que entender que Dios nos creó a su imagen y semejanza y no tiene discriminación en contra de nadie. Y el hecho de que Dios habla español no quiere decir que Dios esté enojado con las personas que hablan inglés. Porque a veces nosotros creemos que Dios solamente está en el lado de nosotros y no en el lado de los demás. Y hay unas cuantas cosas que esa declaración significa. Esa declaración, hemos sido creados a la imagen de Dios, fuimos creados a la imagen de Dios, creados, todos los seres humanos creados a la imagen de Dios, significa varias cosas. Y una de las cosas es que aceptamos que Dios es real, que Dios es vivo. Mira, hermano, yo me voy a hacer una pregunta. Ustedes que están aquí y los que están oyendo por allá, creemos que Dios es real, ¿cierto? Ok. Ahora piensen en esto por un segundo. Si Dios es real y nosotros entendemos que Dios es todopoderoso, que Dios es omnipresente, está en todos lados, que Dios es omnisciente, que Él lo sabe todo, entendemos que Dios tiene todo ese poder, tiene todo ese conocimiento, tiene toda su presencia. Si nosotros entendemos eso, ¿ustedes no creen que sería sabio de parte de nosotros tratar de entender qué es lo que ese Dios ha dicho y lo que espera de nosotros para que estemos en su lado bueno? ¿Usted no cree que tiene sentido eso? Porque déjeme decir una cosa. Si usted tiene a una persona o un gobierno o un líder que tiene el poder para quitarle su vida o para mantenerle su vida, ¿usted no cree que a usted le gustaría estar en el lado bueno de esa persona? ¿O en el lado malo de esa persona? Por ejemplo, los hijos míos cuando estaban en mi casa, nosotros queríamos y le podíamos aconsejar, si ustedes quieren las cosas que necesitan, si lo hacen a la buena, lo más seguro nosotros podemos estar con ustedes. Pero si tratan de hacerlo a la mala y tratar de obligarnos a hacer cosas y tratar de insultarnos con falta de respeto, lo más seguro no van a recibir nada. Entonces a veces nosotros tratamos a Dios con falta de respeto. Ignoramos a Dios y después queremos que Dios surja y nos dé sus favores.
Un ejemplo de esto bien claro. El otro día, Víctor me envió un video. Una muchacha allá insultando a la policía, escupiendo a la policía y qué sé yo cuántas cosas. Entonces la policía lo fue a arrestar y entonces estaba pidiendo que buscaran a la policía para que no la arrestaran. O sea, ¿cómo nosotros vemos esta? Esa es la persona que rechaza a Dios, insulta a Dios, ofende a Dios y cuando la situación se pone difícil, quiere que Dios venga y apague el fuego. Si Dios es Dios y si Dios es real, yo creo que nos conviene a nosotros entender lo que Dios quiere decir, cómo Dios funciona, para que nosotros comencemos a funcionar de acuerdo a Él. Porque si Dios es Dios y nosotros no somos Dios, no hay forma de que Dios se vaya a acomodar a nosotros. Porque Él es Dios. Y eso yo creo que es importante para nosotros. Otra cosa que dice esta declaración, que fuimos creados a la imagen de Dios, es que cada uno de nosotros tiene un valor intrínseco de persona delante de Dios. Todos valemos lo mismo. Aquí no hay uno que valga más que el otro. Aquí no hay uno que valga menos que el otro. Todos tenemos un valor intrínseco que nos es dado a nosotros, no por la forma en que actuamos, no por la forma en que nos vemos, no por la forma en que nos vestimos, no por la cantidad de dinero que tenemos, sino que tenemos un valor intrínseco que es espiritual en nosotros. No es un valor intrínseco físico, porque ninguno de nosotros somos iguales, no nos parecemos en nada. Aunque nos parecemos en mucho. Todos tenemos pelos, narices, ojos. Tenemos cosas que son en común, pero con todo y con eso nos podemos distinguir. No nos vemos iguales, no nos parecemos iguales. Y nosotros a veces no entendemos que nuestra igualdad de valor es porque somos creados a la imagen de Dios. La tercera cosa que esto ocurre es que cuando se establece que somos creados a la imagen de Dios y que Dios es un Dios imparcial y que no hace acepción de personas, entonces ahora podemos vivir en un lugar donde haya paz, donde haya justicia y donde haya prosperidad. Porque Dios tiene esa intención para con nosotros. Así que cada uno de nosotros debe tomar ciertas decisiones. Lo que está pasando en los Estados Unidos ahora, cada uno de nosotros tiene que tomar ciertas decisiones. ¿Cómo nosotros vamos a funcionar y hacia dónde vamos? Tenemos que entender cuál es la verdad. Tenemos que entender cuál es lo que Dios revela. Tenemos que aprender a respetar la dignidad de las otras personas. Tenemos que aprender a vivir sin prejuicios y tenemos que entender que eventualmente tenemos que darle cuenta a Dios por nuestras acciones, por quiénes somos. Yo sé que algunos de ustedes piensan que nunca se van a morir. Y como ustedes piensan que nunca se van a morir, pues ustedes viven como que nunca van a tener que darle cuentas a Dios. Lamentablemente, nuestros días aquí son 70, 80 y lo más fuerte es que ya lleguemos a 120. Pero el resto, vamos pasando. Los años vienen cayendo y vamos pasándonos a un lugar. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros comience a vivir de acuerdo a ese plan de que un día tenemos que enfrentarnos a Dios. Háganse esa pregunta. Si Dios me llama hoy, ya sea a través de la muerte o a través del rapto de la iglesia, que el asunto termine. Si Dios me llama hoy y yo me enfrento con Él, yo tengo ya mi speech planificado. ¿Qué le voy a decir? Ya tengo mi discurso establecido. Voy a llegar al cielo. Pedro me abre la puerta y cuando llego al cielo, el Señor me va a preguntar, ok, declárame qué es lo que estabas haciendo. Dime qué hiciste con los 5 talentos que te di. ¿Qué le vamos a decir? Señor, me diste 5 talentos, pero pasó que la tía mía pasó por casa y me pidió las cosas y yo después le di y después nunca me pagó para atrás. Yo no sé lo que pasó, pero sí, tenemos que planificar. El discurso tiene que tener mejor resultado. Tenemos que planificar un discurso un poquito mejor. Porque ese discurso no nos va a llevar muy lejos. Ese discurso de excusas y de pretensiones y de ideas como esa no nos va a llevar muy lejos. El Señor nos va a llamar a cuentas. Y mire lo bonito y lo trágico de cuando el Señor nos llama a cuentas. Es que no importa si usted se cree que usted es primo hermano de Jesús. Con todo y con eso va a tener que dar cuentas. Porque el Señor es imparcial. Es imparcial. Mire, hermano, nosotros tenemos un problema grave
en los Estados Unidos. Es un problema grave. Y es que y en el mundo entero, no Estados Unidos nada más, en el mundo entero. Y es que nosotros hemos distorsionado no solamente la palabra de Dios, sino el lenguaje con que nos referimos los unos a los otros. Lo hemos distorsionado a tal grado que nosotros ni siquiera podemos entendernos los unos a los otros. Usted sabe lo que es. Usted sabe lo que es que hay gente hoy en las universidades enseñando que la verdad no se puede conseguir, que la verdad no existe. Fíjense que esa persona está diciendo como que es verdad, que la verdad no existe. Oigan eso. Ellos dicen, esto es verdad, lo que yo le voy a decir a ustedes es verdad, la verdad no existe. Pero entonces, ¿cómo es posible que tú me digas que lo que me estás diciendo es verdad si esa verdad no existe? Y lo dicen y ni siquiera, yo no sé si se dan cuenta, yo no sé si es que lo dicen porque quieren hacerse más intelectuales, yo no sé cuál es la razón, pero lo dicen como que no se dan cuenta que lo que están diciendo contradice lo que acaban de decir y los hace a ellos mentirosos. ¿Quién quiere seguir las instrucciones de un mentiroso? ¿Quién quiere aceptar las palabras de una persona que está mintiendo? La verdad es verdad y la verdad existe independientemente de lo que usted crea. Usted puede creer algo y puede que no lo crea, pero la verdad existe independientemente de lo que usted crea. Déjeme decirle un ejemplo de la verdad que existe. En este edificio hay sillas donde la gente se sienta, eso es una verdad. ¿Cuántos de ustedes creen que eso es cierto? Todos ustedes están todos sentados en sillas. Entonces, si está sentado en una silla, usted puede decir, Gino, yo creo que sí, que es cierto que en este edificio hay sillas donde la gente se sienta. ¿Por qué yo lo sé? Porque yo las veo, número uno, y número dos, porque estoy sentado en una. Pero si usted viene y me dice a mí, en este edificio, yo le digo, en este edificio hay sillas que uno se puede sentar y usted me dice, yo no creo que eso es cierto. En ese momento nuestra conversación, nuestra comunicación se interrumpe porque usted está negando algo que es claramente visible para cualquier persona que llegue a este lugar. Pero hay personas que son, y esto solamente puede ocurrir cuando uno llega a ese nivel de inteligencia. Uno llega a ese nivel de inteligencia universitario, donde cuando usted llega a ese nivel de inteligencia universitario, usted está tan inteligente, está tan educado, está tan por encima del resto de la población, que usted puede con una cara seria decir que en este edificio no hay silla donde uno pueda sentar estando usted sentado en la silla. Se requieren muchos estudios para llegar a esa conclusión. Se requieren muchos años de preparación para uno poder decir una cosa como esa. Sin embargo, hay gente que lo están diciendo, porque hay libros que lo dicen. No hay verdad absoluta, no hay verdad que se pueda conseguir, no hay forma de alcanzar la verdad, y la gente lo creen y lo predican y lo practican, y usted se envuelve en una conversación con alguien y dice, porque lo que pasa es que esa es tu verdad, esa no es mi verdad. Esa es tu verdad, esa no es mi verdad. Y cuando vemos que la sociedad comienza a destruirse y empezamos a traer esa basura a la iglesia, comenzamos también a destruir la iglesia. Hermano, yo le quiero a ustedes una cosa. Yo me crié en un tiempo donde nosotros creíamos en el sentido común. ¿Sabe lo que es el sentido común, verdad? Algo que uno ve y dice, eso, mira, eso es verdad. Nosotros nos criamos en un tiempo donde creíamos en el sentido común, y yo me crié en un tiempo donde nosotros, por lógica y por razonamiento y por fe, podíamos asentir a una verdad y saber que esa verdad era verdad y que no podía ser cambiada. Algunos más jóvenes han crecido en un tiempo donde las verdades no existen, donde ahora la persona puede determinar su propia verdad. Y hemos empezado a cambiar no solamente la sociedad, sino que hemos empezado a cambiar lo que Dios dice en la palabra. Entonces lo que Dios dice no es verdad. Lo que Dios dice es verdad dependiendo si me conviene a mí hacerlo. Si no me conviene hacerlo, pues entonces yo no tengo que aceptarlo, porque no me gusta eso que Dios está diciendo. Y nosotros vivimos un tiempo bien peligroso. Vivimos un tiempo bien peligroso. Una persona de esto se llama el rechazo de la verdad absoluta, es lo que se llama el postmodernismo.
donde uno pasa más allá y ha comenzado a rechazar las verdades reales. Y este posmodernismo lo que está diciendo es que la verdad objetiva no existe y las culturas son determinadas por lo que las culturas deciden y todas las culturas son iguales. Eso también se llama multiculturalismo. Pero decía el señor Ravi Zacharias en una ocasión que no todas las culturas son iguales. Y un muchacho le estaba argumentando, todas las culturas son iguales. Y le dice, no todas las culturas son iguales. Y el muchacho dice, todas las culturas son iguales. Y Ravi Zacharias le dice, pero es que hay algunas culturas donde te invitan a cenar a sus casas y hay otras culturas donde tú eres la cena. ¿Cuál de las dos tú quieres ser? ¿Tú quieres ir a la cultura donde te invitan a cenar o tú quieres ir a la cultura donde te van a comer a ti? Y nosotros a veces queremos argumentar y queremos ser universitarios, porque las únicas personas que son tan inteligentes que pueden negar la verdad son universitarios. Nosotros que fuimos a la universidad y no aprendimos eso, gracias a Dios todavía creemos que la verdad es real. Una de las cosas que vemos en el mundo moderno y en cómo las discusiones se llevan a cabo en el día de hoy es precisamente en el aspecto donde la verdad no existe. Hermano, déjeme decir una cuestión. Si nosotros rechazamos la verdad como tal, esto es un ataque a Dios mismo. El rechazar la verdad es un ataque a Dios mismo. Porque si la verdad absoluta no existe, entonces Dios tampoco existe. Porque Dios es una verdad absoluta que existe fuera de los aspectos concretos del universo. Por eso es que nosotros no podemos rechazar la verdad absoluta, porque la verdad proviene de Dios. El hecho de que yo esté confundido en algunas cosas o el hecho de que yo no entienda otras cosas no quiere decir que la verdad de Dios no existe. Quiere decir que yo tengo que aprender más acerca de Dios para poder hablar de acuerdo al carácter de Dios. Porque el posmodernismo no permite redención, no hay forma de redimir la gente. No hay forma de salir, no hay forma de avanzar, no hay forma de aprender, no hay forma de crecer, no hay forma de madurar, no hay forma de mejorar. Porque si la verdad no existe, ¿en qué basa usted su vida? Si la verdad no existe, ¿cómo vive usted? Si la verdad no existe, ¿en qué forma usted establece el fundamento para vivir? No hay. El Señor Jesús dijo que las mentiras, que la verdad nos hace libre. Pero también eso quiere decir que las mentiras nos esclavizan. Si la verdad nos hace libre, las mentiras nos esclavizan. Algo que está ocurriendo acá, yo lo voy a dejar para la semana que viene, pero le quiero dar una mención rapidita. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde pasamos el posmodernismo, donde pasamos el multiculturalismo y ahora estamos entrando a un sitio que se llama teoría crítica. Y vamos a hablar de eso la semana que viene, porque la teoría crítica ha comenzado a destruir todas las instituciones de los Estados Unidos, incluyendo las iglesias. Las personas han comenzado a rechazar la verdad de Dios a favor de sistemas sociales. Decía en una ocasión una persona que uno de los problemas que estamos confrontando en la iglesia en el día de hoy es que la gente han confundido la teología, que es el estudio de Dios, con la sociología, que es el estudio del hombre. Nosotros fundamentamos nuestra vida a través del estudio de Dios, no del estudio del hombre. Nosotros no evaluamos a Dios de acuerdo al carácter del hombre, evaluamos al hombre de acuerdo al carácter de Dios. Y no podemos poner eso al revés, porque si lo ponemos al revés, entonces los seres humanos se convierten en los árbitros de la moralidad, de la verdad, de la sociedad, de la justicia y de la imparcialidad. Y los seres humanos somos frágiles, débiles, somos pecadores, somos parciales, somos prejuiciosos, somos dañinos. Y sin Dios no tenemos ni justicia, ni paz, ni prosperidad. Solamente en Cristo podemos encontrar reconciliación y restauración. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición en el día de hoy.
Te damos gracias porque tu palabra es fiel. Entendemos que hay dificultades y entendemos que estamos en una carrera persiguiendo el conocer quién tú eres como Dios. Pero Señor, danos el coraje, la fuerza, el valor de poder vivir de acuerdo a tu carácter, de poder vivir de acuerdo a tus preceptos. Y no permitas, Señor, que nos arrodillemos ni adoremos la estatua de Nabucodonosor, no importa cuán fuertes suenen las trompetas y los tamboriles del reino. Te damos gracias por Jesús en este día. En tu nombre pedimos. Amén. Gloria a Dios.